¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Zona 12 es, una producción de la Secretaría de Educación Jalisco en coordinación con la Dirección de Educación Especial a través de la Zona 12 de Educación Especial ubicada en Isla Cancún 2161, Colonia Jardines de San José, en Guadalajara, Jalisco, México. Les saluda Janet Bautista. En los controles, Omar Ventura. El día de hoy es para mí un placer presentar en este espacio a un gran amigo y colaborador de la Zona 12 de Educación Especial, el doctor Carlos Velasco Jiménez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, para mí es un placer estar con ustedes, poder compartir con los compañeros a través de este medio lo que poquito que podamos tener de experiencia en el manejo del autismo. Muy bien, ya lo acaba de mencionar hace un momento el doctor. El tema que nos ocupará a lo largo de estas cápsulas será el autismo, manejo y realidades del mismo. Pues sabemos que en nuestros centros de atención múltiple acuden a recibir atención los alumnos que presentan autismo. Sin embargo, ya ahorita que empezó la inclusión educativa, encontramos también en las aulas de educación regular ya alumnos con autismo. Y entonces surgen un mundo de interrogantes, al igual que surgen en los CAM, surgen un mundo de interrogantes acerca de cómo voy a trabajar con mi alumno dentro de educación regular, con mi alumno dentro de CAM, cuál será el trato que debo de darle, cómo voy a hacer para que realmente adquiera las competencias que nos está marcando el programa de educación básica, entre otras cuestionantes que van surgiendo con el día a día. Creo que a lo largo de estas cápsulas les iremos dando respuesta. Doctor, me gustaría que nos platicara cómo estará estructurado de manera general este espacio, Claro, lo que va a estar sí, compartiendo. Claro que sí. En primer lugar, vamos a tratar de identificar cuáles son los trastornos que engloban el espectro del autismo, porque a veces vemos niños de un lado para otro, aleteando, dando vueltas, hablando solos y decimos es autismo. Y resulta que no todo es autismo. Así es. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de englobar eso, que es el espectro del autismo. Posteriormente nos dirigiremos específicamente a los dos que son más usuales, los más frecuentes, que es el autismo en sí y el síndrome de Asperger. Estos son los que regularmente nos vamos a encontrar más en las escuelas, tanto en los CAM como en las escuelas regulares. Ok. Serán los temas, estaremos dando estrategias, estaremos dando formas de manejo a los alumnos y, bueno, también invitarles, amigos de Zona 12 es, para que una vez que tengan en sus manos este material que nos está compartiendo el doctor Carlos Velasco, suban a la página tanto de Facebook como de Twitter, Red Zona 12, sus dudas, comentarios, sugerencias que vayan surgiendo con respecto al tema, para así el doctor en las siguientes cápsulas que grabemos vaya dando respuesta. Pues doctor, una vez más bienvenido, es este su espacio, adelante. Muchas gracias. Bien, empezaremos por platicar de los trastornos del espectro autista. Como ustedes ven, es todo un abanico conformado por los niños. Y este espectro del autismo es un concepto que engloba a los trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan por estar afectados de una forma general y particular en determinadas funciones neurofisiológicas y neuropsicológicas. Estas se expresan en varias dimensiones. Aquí nos habla que en 4, pero más bien es en 5 dimensiones, como ya todo el mundo lo conocemos. Principalmente es la alteración del desarrollo en la interacción social recíproca, que todos sabemos que se aíslan, están de un lado para otro. La alteración de la comunicación verbal y no verbal, alteración de las destrezas de la imaginación y comprensión social, que es la tríada de Lorna Wing, los patrones repetitivos de actividades con restricción de intereses, y lo que más ahorita nos apoya en el trabajo con ellos es reconocer las alteraciones de la integración sensorial. ¿Cuántos hay de estos? Hay muchas investigaciones con respecto a cuántos hay del espectro autista, no solamente del autismo, del espectro autista. Nos dicen que hay uno por cada 450 personas. Si ustedes sacan cuentas en los millones que tenemos, sí, ¿cuántas personas con espectro autista tenemos? Otros investigadores proponen prevalencias que van por abajo o por arriba de lo que se cita ahí. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud manifestó la posibilidad
de que pudieran existir uno por cada 150 personas o uno por cada 150 nacimientos. Esto lo dijo desde el 2008. Esperemos que tengan el dato más actualizado, ¿verdad? Cifras elevadas. Sí, muy elevadas. Muy, el espectro autista incluye en primer lugar los trastornos clasificados en el DSM-5 como trastornos del neurodesarrollo y que son, entre otros, el trastorno del autismo en sí, el trastorno o síndrome de Asperger, el trastorno o síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que incluye aquí al autismo atípico. En segundo lugar, hay otros trastornos como la esquizofrenia infantil, la afasia epiléptica adquirida de Landau-Kleffner, la discapacidad intelectual profunda, el mutismo selectivo, déficits sensoriales auditivos y visuales y la disfasia mixta de Rapin, que también están considerados dentro del espectro autismo que le llamamos ampliado. Los originales son los 5 que vimos primero y estos son del espectro ampliado que están considerados en el CIE de Europa. Gracias, doctor. Cada uno de estos trastornos presenta alteraciones o en mayor o menor grado, que es lo que nos va a dar muchas veces la forma de identificarlos, unos muy profundos, otros muy suaves, estas alteraciones que nos van a permitir tener las características similares, pero al mismo tiempo específicas de cada una de estas personas que nos van a ayudar a hacer un análisis de esa diversidad de cuadros comportamentales, como por ejemplo las siguientes. Las alteraciones en la socialización, que vamos a ver que algunos van a ser definitivamente muy aislados y otros solamente van a ser pseudosociales. Alteraciones. Creo que es una de las principales características, ¿no? Esta partecita de la socialización, el Ajá. tender a aislarse. Así es. Una, y de pues, hecho, las la socialización fue el factor principal donde se identificaba al espectro del autismo. Actualmente ya no es propiamente la socialización. Ya en el DSM-5 nos dan más características de las alteraciones de la comunicación y del lenguaje que nos da las características principales para hacer la diferenciación. También están las alteraciones de la anticipación y la flexibilidad y las alteraciones de la simbolización, que aquí es donde nos va a dar mucho la oportunidad de poder trabajar lo que es el aspecto educativo. Muy bien. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, ya no podemos hablar solamente de autismo, sino que tenemos que hacer algo específico, puesto que cada uno con esas alteraciones a diferentes niveles nos va a dar diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y diferentes formas de intervenir. ¿A través de qué podemos elaborar un diagnóstico? ¿Cuáles son las evaluaciones, estudios? Bueno, cada uno de ellos, en este momento que traigo aquí este material, vienen cuáles serían los principales inventarios que pudiésemos nosotros realizar o llenar para poder hacer una identificación y un diagnóstico específico. Sin embargo, para hacer el diagnóstico se requieren muchas cosas. Se requiere un conocimiento completo del niño para que podamos recabar toda la información necesaria, tanto del contexto familiar como del contexto escolar, cuáles son las dificultades, las competencias que tiene, cuáles son sus habilidades de pensamiento, sus habilidades psicomotoras, sus estilos de aprendizaje, sus inteligencias múltiples. Todo esto requerimos recabar para que podamos llenar esos inventarios. No es nada más de que tú llénalo y ya lo llené y ya tengo un niño con autismo, no. Por lo tanto, detrás de este diagnóstico estará todo un equipo de profesionales. Así es, no se puede hacer un diagnóstico de espectro autista con una sola persona. No se puede, es imposible que lo hagamos porque nos iríamos, como alguna vez me dijeron, yo lo veo que da vueltas, es autista, y no es cierto. Se requiere también una evaluación médica de alguien que tenga experiencia en el campo, para que pueda relacionar las condiciones médicas con el desarrollo cognitivo y pueda realmente darnos estrategias para intervenir con él en el aula. Hay que analizar las conductas, pues, que son sugerentes del trastorno generalizado del desarrollo y las que condicionan implicaciones importantes de la familia. ¿Qué tanto afectan esos comportamientos en la familia? ¿Cuál es su desarrollo adaptativo funcional en la casa para que podamos hacer ese diagnóstico? Bien, vamos a tratar de ver también así a grandes rasgos las características generales del espectro autista.
El trastorno autista fue descrito por Leo Kanner en 1943 y lo denominó autismo infantil precoz. ¿Por qué no tuvo otra característica para ponerle otro nombrecito? Porque ya se venía jalando desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde decían que autismo era una parte de la psicosis, donde el niño o la persona se metía dentro de sí mismo, que es lo que quiere decir autismo. Indicaba que se trataba de una patología que aparecía en la infancia, distinta a todas las variedades de esquizofrenia o psicosis que estaban descritas hasta entonces. Actualmente, el DSM-5 caracteriza a este trastorno por la presencia de un desarrollo, dice, claramente anormal o deficiente de la interacción social, del lenguaje y la comunicación, y de un repertorio en extremo restringido de actividades o intereses, que puede iniciar desde el nacimiento, identificarse hasta antes de los 3 años de edad, siendo más detectable entre los 2 y 3 años de edad. El autismo está considerado como un trastorno generalizado del desarrollo de etiología neurobiológica diversa que se manifiesta por alteraciones en el área cognitiva, de la comunicación, de la socialización, de la psicomotricidad y de la integración sensorial, debido a alteraciones funcionales o estructurales del sistema nervioso central. ¿Por qué nos dicen ahora que es un trastorno de etiología neurobiológica? Porque todos sabemos que durante muchísimos años estuvo considerado como un trastorno emocional, debido a la falta de apego de papá con los hijos, a la falta de cariño o a los embarazos no deseados. Entonces, está comprobado esto, es un trastorno de desarrollo de etiología neurobiológica. ¿Dónde están implicadas esas 4 áreas que menciona usted antes? Así es, están implicadas todas esas áreas, de una o de otra forma, ya sea leve, sea profunda. ¿Cuántos hay de autismo? Hace rato hablamos de cuántos había solamente del espectro autismo, que eran muchísimos, 1 por cada 150. De autismo se dice que hay 20 por cada 10,000 nacimientos, que es el dato oficial de la OMS, con variantes de investigadores que dicen que hay hasta 40 o 50 por cada 10,000. En Jalisco no tenemos un estudio reciente, el más reciente que tenemos es de 1994, donde se encontró una prevalencia de 5 por cada 10,000 nacimientos. Estos 5 por cada 10,000 nacimientos concordaba perfectamente con lo que en esa época tenía también la Organización Mundial de la Salud. Decía que eran de 4 a 5 por cada 10,000 nacimientos. Eso hace notar pues que nuestra prevalencia actual en el estado puede ser similar ya a las del resto del mundo, o sea, pues de 20 por cada 10,000 mínimo. Y nuevamente preocupante, ¿no? Sin embargo, un dato que salió de la Secretaría de Educación Jalisco fue muy controversial, porque solamente se identificaron 749 niños con autismo en Jalisco, en este ciclo escolar anterior, pues del 2012-2013, y fue muy controversial. Tantos que hay están? Y muy poquitos identificados, ¿verdad? Así es, ¿dónde están? No se les está brindando la atención. ¿Qué está sucediendo con ellos? Así es. El autismo está asociado a discapacidad intelectual en un nivel de leve a profundo. ¿Cuánto hay de esto? Hasta un 75% relacionado con discapacidad intelectual. Pero también puede coexistir con otras discapacidades, con la discapacidad motora, visual, auditiva, con otro tipo de trastornos como la discapacidad intelectual profunda, o aunque no sea profunda, como en los niños con Down, que también los encontramos. Su estilo de aprendizaje de ellos es concreto, con la atención predominantemente hiperselectiva y en picos y valles. Aquí acordémonos de la atención hiperselectiva, que no es la ideal para que el niño aprenda. Aprenden con la selectiva y hiperselectiva tenemos problemas para que él pueda aprender de una forma regular. Presentan movimientos estereotipados muy frecuentes y complejos que van desde los aleteos hasta movimientos corporales completos. Hay anomalías sensoriales que generan déficits perceptuales sin que exista causa orgánica aparente o comprobada. Es decir, encontramos un niño que se tapa los oídos y no sabemos ni por qué. No tiene problema de audiometría, tiene quizá problema de hiperacusia, que es lo más normal, que no la podemos evaluar de una forma regular. Entonces, estas anomalías sensoriales también nos dan muchos problemas perceptuales. Recordemos que la percepción es la base de las habilidades de pensamiento que nos va a dar toda la estructura hasta llegar a la metacognición. ¿Cómo se subdivide el autismo? Según la escala de Allen y Rapin. Nos habla de 5 subgrupos.
El subgrupo 1 nos dice que tienen agnosia auditiva verbal, es decir, el niño totalmente nos va a ignorar, totalmente ignora los ruidos, parece que está sordo. Socialmente ausente, también parece que no existe el mundo para él, no se interesa por nada en absoluto. Sus actividades son limitadas, estereotipas y uso sensorial indiscriminado. Es decir, hablamos pues de un diálogo ausente, socialización ausente, Así como conductas repetitivas. Okay. Así como aislado totalmente, ¿verdad? Así lo encontramos en una escuela. Sí. El subgrupo 2 nos dice que tienen agnosia auditiva verbal, pero es menor que el anterior. Ya socialmente no está ausente, está distante, lo cual quiere decir que el niño sí se interesa, no por los niños, otros niños, sino por lo que estén haciendo los niños. O sea, se interesa en la actividad, pero no en la persona que la realiza. Puede participar en contactos físicos simples. Sus estereotipos principales son abrir y cerrar puertas o encender y apagar focos. Muy bien. Son los niños que normalmente ya nos vamos a encontrar en escuelas regulares. Así ¿cierto? es, que aparentemente dice uno, mira, se arrimó con él. No, se arrimó por lo que trae aquí, no por el niño, ¿verdad? Se lo quita y se va. Okay. El subgrupo 3 nos habla de una agnosia auditiva verbal menor todavía. Recordemos que hay 3 niveles de agnosia auditiva verbal. Socialmente son distantes también. Su interacción es inapropiada. Ese es el niño que a veces nos confundimos, que dicen es que es agresivo, porque es el niño que llega, jala, rasguña, jala los pelos, muerde, pero para interactuar. No lo hace por agredir. No está agrediendo. No está agrediendo. Para él es una forma de interactuar, que le hagan caso. Por eso lo hace como interacción inapropiada y pensamos que es un niño que tiene el autismo, pero tiene también agresividad, y no es cierto, ¿verdad? Contactan mejor con los adultos. Sus actividades favoritas, fíjense bien, aquí empieza ya lo bueno, les gusta escribir, aunque no escribe en un cuaderno, escribe en el piso, utilizando no lápices, sino a veces el mismo zacate que agarra del piso, lo utiliza para hacer letras en el piso. Le gusta dibujar, le juega con cosas, pero perseverantemente, de manera solitaria, no juega con otros, y juega con letras, con números o con rompecabezas. Este es el subgrupo 3. Subgrupo 4 nos dice que son niños que ya tienen lenguaje, con un déficit fonológico, un tonito enfadoso. Tienen déficit también sintáctico, nos cambian los pronombres. Hay poca interacción social, pero ya es arrimándose con las personas, ya pueden participar en pequeñitos grupos, juegan con figuras de acción de forma perseverante también y tienen la tendencia a moverse sin propósito definido. Sí, ya conforme usted nos va platicando, vamos estructurando nuestros mapas mentales respecto a los alumnos con los que hemos convivido con cada una de estas características. Así es, así es. El subgrupo 5 nos habla que tienen un déficit léxico sintáctico o también pragmático. Esto es que el niño no entiende el doble sentido de las palabras. Si la maestra le dice, van a traer 10 oraciones de tarea, él le trae 10 veces el Padre Nuestro, en lugar de hacer las oraciones clásicas, ¿verdad? Son también pseudosociales, sus relaciones son mecanizadas, pomposas y pedantes. O sea, les gustan mucho los temas, pero nada más los que les gustan y de manera obsesiva los van usando por temporadas, como les gustan las mapas, las computadoras, hablar del clima, de algún animal en especial, de los planetas. Discuten en forma inapropiada y tienden a hablar mucho y utilizan palabras de alto nivel y prefieren estar con los adultos. ¿Qué hace este niño, estos niños que están en las zonas de este tipo de nivel, de su grupo 5? Estos niños tienen muchos problemas con los maestros, porque si el maestro se equivoca o tiene un error, él se enoja con el maestro y ya no quiere estar en el salón, tiene que salirse del salón porque no está a gusto con su maestro. Si el maestro no habla como él, de una forma estilizada, hablando cuando hable, al menos con él, en un lenguaje de su nivel, también dice, mi maestro no sirve, y también tienden a salirse del salón, ¿verdad? Qué sensibilidad, Así. ¿no? Estos niños, si ustedes van a ver cuando analicemos a los niños con Asperger, van a decir, pero son igualitos, este y el Asperger son igualitos, efectivamente. Lo que hace la diferencia es el sistema de aprendizaje. Un niño tiene un estilo de aprendizaje concreto, que es el autista, y el Asperger es abstracto totalmente. Okay.
En el lenguaje, ¿cuántos hablan? 40.5 llegan a elaborar las oraciones complejas, 35 hablan pero no son de lenguaje fluido ni bien construido, 10.5% hablan pero no arman oraciones y el 14% no hablan. El lenguaje es el principal predictor del pronóstico. ¿Cómo va a ser ese niño cuando sea adulto? Nos lo va a decir qué tanto lenguaje va a desarrollar. Cuando hablamos de lenguaje, quizá nada más nos ponemos así que las pilas de que para qué hablen. No. Aquí estamos hablando de lenguaje de todos los tipos, que puede ser un lenguaje alternativo, un sistema alternativo de comunicación, donde el niño puede subir desde el nivel 1 hasta el nivel 5, aunque no hable. Ojo, nuestros maestros de comunicación. Sí, fíjense, yo siempre les digo mucho eso, es que dicen, es que no habla, tiene 9 años y ya se acabaron sus posibilidades. No, tiene 9 años, no va a oralizar, pero sí va a hablar de otra forma, ¿verdad? Su pronóstico pues depende primordialmente de la detección y la intervención temprana, del desarrollo del lenguaje y comunicación social, y vamos a encontrar frecuentes progresos evolutivos en algunas áreas del desarrollo en edad escolar y en adolescencia. Algunos otros que sí tuvieron un avance cuando estuvieron siendo escolarizados, que estuvieron yendo al CAM, a la escuela regular o a los talleres, de pronto los dejan porque se acabó su edad. Entonces los niños tienden a deteriorarse y tienden principalmente hacia la psicosis. Por eso es muy importante que ellos se mantengan siempre activos, aunque ya no vayan a la escuela, que ya pasaron su edad escolar. Ya no pueden ir ni a taller, pero buscar actividades para que puedan estar siempre. Como adelante. todo el mundo, yo Así creo, es. ¿no? ¿La que sí? ¿Cuántos pueden tener riesgo de que tengan otro hermanito? El 5% tienen riesgo de que sus hermanos presenten el mismo cuadro clínico u otras anomalías de desarrollo. 40% de las personas con autismo van a presentar epilepsia con inicio en la infancia y la mayoría de ellos en la adolescencia. Altos índices, doctor. También. Los instrumentos que comúnmente empleamos son el ASIEP-2 y el 3 de la Universidad Estatal de Portland, la observación diagnóstica del autismo de LA2, la escala de adaptación conductual de Vineland, el estado de evaluación de autismo infantil de CARS, inventarios para el diagnóstico de la conducta de niños perturbados del formulario 2, el inventario SENA de Calderón, la guía de comportamientos autistas de la Asociación Mexicana de Autismo y el instrumento de diagnóstico de autismo para niños de 2 años del Estado. Todos estos los podemos utilizar para que podamos tener una evaluación clara. ¿Solamente los especialistas los manejan o no sé, los maestros? Muchos de ellos, los maestros, pueden aplicarlos siempre y cuando conozcan al niño, como decíamos primero. ¿Sí? Si los conocen, ellos pueden aplicar. De los que yo utilizo, que son los de la ASIEP-2, ASIEP-3 y el AMA, cualquier maestro nos puede ayudar a llenarlo. Los programas terapéuticos que se emplean en el autismo, bueno, son las terapias psicoeducativas o análisis conductual aplicado, que es el ABA, el perfil psicoeducativo individualizado, que es el TEACH, que es el que podemos hacer funcional en las escuelas regulares y que, bueno, lo podemos hacer funcional en casa, en CAM y en escuela regular. El programa STAR, también de la Universidad Estatal de Portland, para los niños que tienen el autismo en su grupo 2 y 3, que son los bajitos, la musicoterapia, las terapias físicas, ocupacional, de integración sensorial, ecuestre, etcétera, que incluimos los delfines y todo eso, tantas cosas que hay, y la terapia farmacológica o terapias afines en caso de encontrarse justificadas. Bien, pasamos ahora, después podremos hablar nuevamente del autismo ya más profundo, donde vamos a poder hablar de cómo identificarlo y cómo calificarlo, inclusive, para poder tener un diagnóstico y cómo vamos a abordarlo, con una guía de evaluación en el aula y cómo podemos abordarlo. Vamos a hablar un poquito del síndrome de Rett, Este fue descrito en 1966 por un médico austriaco como trastorno que afectaba exclusivamente a mujeres. Hoy se conoce que también puede afectar a hombres. Este puede ser confundido con autismo, con parálisis cerebral, con retraso de desarrollo no especificado, con síndrome orgánico cerebral sin etiología conocida y con retraso mental. También puede ser confundido con otras cosas. Actualmente se le define como un trastorno discapacitante del desarrollo neurológico y se considera como un trastorno grave y generalizado del desarrollo. Presenta pues factores etiológicos y fenotípicos semejantes a otros trastornos sin que sea autismo.
La prevalencia es de 1 por cada 10,000 mujeres y se sabe también de hombres afectados. Bien, se califica en varios estadios. El estadio inicial es de 6 a 18 meses, es cuando empiezan con todas las características similares a lo que es el autismo, con una característica especial que es la desaceleración del crecimiento del cráneo. El estadio 2, que es el de estadio destructivo o acelerado, que puede durar de 1 a 4 años, donde hay muchos trastornos motrices, donde hay muchos trastornos psicoafectivos, donde hay también la pérdida de la interacción social. El estadio 3, que le llamamos de meseta, que puede durar de 2 a 10 años, puede durar muchos años. Se observa aquí una desaceleración del anterior, donde puede haber una mejoría inclusive de los comportamientos anteriores. El estadio 4, que también se califica de A y B, que se caracteriza por un decremento de la motilidad, cesa la deambulación, ya no pueden caminar, y sus estereotipias también se disminuyen. Bien, dentro de la evaluación global para el diagnóstico diferencial, pues también se incluye el cuestionario específico del síndrome de Rett, del RCBQ. Tiene un patrón continuo también caracterizado como una regresión evolutiva persistente, y este trastorno es el que requiere mayor inclusión interdisciplinaria cuando los tenemos en la escuela. Antes, doctor, no lo mencionó, bueno, es un trastorno del síndrome de Rett, no mencionado como autismo. ¿Es autismo? ¿Es diferente del autismo? ¿Está dentro del autismo? Está dentro del espectro, pero no es autismo. Nada más tiene características que vimos ahorita, así rápidamente, similares, pero no es autismo, el síndrome de Rett. Igual este trastorno desintegrativo infantil tampoco es autismo, es el espectro del autismo, pero no es autismo. Muy bien. Este fue identificado por primera vez por un especialista de educación especial, fíjense, que era muy observador en Viena, Theodor Heller, en 1908, y lo calificó con el nombre de demencia infantil. Su característica principal, al igual que la anterior, es una regresión progresiva de todas las habilidades y capacidades del desarrollo que ya había obtenido el niño. También por eso parecía que fuera autismo. Este fue descrito mucho antes que el autismo, si se acuerdan, el otro fue en 1943, este fue mucho antes que el autismo. Y se considera que pues incorporó a muchos pacientitos con comportamientos que sí eran autistas y fueron metidos dentro de este trastorno. La etiología todavía no es propiamente cierta, pero también se supone que son factores genéticos predisponentes para que puedan tener este trastorno, y otras causas que se pueden combinar, como exposiciones virales, prenatales, traumas durante el nacimiento, exposición a toxinas, prematurez, igual que si fuera el del autismo. La prevalencia es menor que el autismo también, pero mayor que el Rett, de 5 por cada 10,000 nacimientos. El DSM-5 cita como una característica esencial que la regresión importante en múltiples áreas de actividades debe ser a por lo menos 2 años de desarrollo aparentemente normal y luego la pérdida clínica de las habilidades adquiridas. Aquí nos damos cuenta que muchas veces nos dicen es que el niño tenía un desarrollo normal, hasta los 2 años y medio empezó con el retraso. No podemos pensar que sea un síndrome de Heller. Sí, podemos pensar cuando nos lo dicen, el niño iba bien hasta los 5 años de edad, o tuvo 2 años que estuvo todo normal y entonces empezó la regresión, pero después de esa etapa. Entonces la edad va a ser un factor predominante. Es un factor importante para poder hacer la diferenciación de ¿verdad? Además de que este es regresivo, es decir, el niño en lugar de evolucionar va a ir regresando, así que degenerándose más su sistema nervioso. Cada vez va a ser peor en lugar de mejorar. Otro punto importante también de esto es de que el niño normalmente, el autista, tiene problemas para controlar los esfínteres. Es una característica que la tenemos ya bien reconocida. Este niño no, este niño pudo haber tenido un control perfecto de los esfínteres y después de haber tenido 2 años de control, perderlo. ¿Sí? Entonces ya ahorita ya está grande y sigue teniendo la pérdida de los esfínteres. Sí, como característica entonces la regresión en diferentes y aquí el inicio puede ser súbito o insidioso, con signos precursores como hiperactividad, irritabilidad, ansiedad, pérdida progresiva del habla y otras habilidades.
Después viene la pérdida de interés por el entorno, y esto puede ser simultáneo con déficits en el control vesical o intestinal. ¿Sí? Bien, cuando este trastorno se ha desarrollado, se manifiesta el mismo déficit social, comunicativo y comportamental que manifiesta el autismo. Sin embargo, como ya conocemos cuáles son los patrones específicos de estos comportamientos, podemos hacer la diferencia. Y esto lo encontramos también que en la mayoría de los casos se va a relacionar con una discapacidad intelectual profunda. Para nosotros poder decir los parámetros terapéuticos que se emplean, vamos a ver que son los mismos que se emplearon en el autismo, como son las terapias psicoeducativas, las terapias físicas ocupacionales. Y vamos a pasar ahora a otro trastorno, que es el trastorno de Asperger. Miren, si no hablamos mucho de estos otros trastornos es porque no son muy usual que los encontremos en las escuelas. Generalmente estos trastornos desintegrativos, como ya tienen sus 8 o 9 años, están muy deteriorados y se los llevan a sus casas. Vamos a hablar de otro que sí es muy usual que lo encontremos, que es el trastorno de Asperger. Y creo que en educación regular es el que más se conoce, y obviamente también en educación especial. Sí. Es con el De hecho, en lo que tenemos. es ahora sí, las investigaciones internacionales, se tiene que del autismo de los 5 subgrupos, el 1 y 2 son para los CAM, el 3, 4 y 5 son para la escuela regular. Y sin embargo aquí encontramos hasta el 5 en el CAM a veces, ¿verdad? Así es. Y el síndrome de Asperger definitivamente ninguno debe estar en CAM, todos deben estar en escuela regular. Este trastorno fue descrito por primera vez también por un pediatra en 1943 y lo denominó psicopatía autista. Esto, la comunidad médica le dijo, te tardaste en hacer tu investigación, ya te ganaron, y se llama autismo, no es Asperger. Así se la pasó durante muchos años, hasta que fue reconocido mundialmente como una entidad diferente a mediados de los 80, y actualmente se sostiene como una entidad clínica diferenciada y se encuentra clasificada todavía como trastorno generalizado del desarrollo. Se reconoce pues que puede ser confundido con el autismo. La prevalencia de este es de 36 casos por cada 10,000. Si estos nos damos cuenta, de estos 36 por cada 10,000, vamos a encontrar de menos 25 que están en comorbilidad, o sea, junto con trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Generalmente los clasificamos como TDA, pero no es cierto. Un 25% están TDA más síndrome de Asperger. En cuanto a la etiología, pues va a ser la misma que vimos también en el autismo. ¿Okay? Generalmente durante los 3 primeros años no encontramos ningún retraso significativo. Es hasta después de los 3 años que empezamos con problemitas ya en los comportamientos. Lo único que podemos encontrar a veces es que el desarrollo del lenguaje sí fue un poco retrasado, pero una vez que lo adquirió a los 3 o 4 años, va a ser bien estructurado y coherente, que es lo que le da la diferencia al autismo de su grupo 5 con el síndrome de Asperger. Quiere decir, sus 3 primeros años lleva un desarrollo normal regular en todos los aspectos, excepto probablemente en el desarrollo de lengua. Y en los inventarios que utilizamos también aquí van a ser el inventario para la evaluación del autismo de alto funcionamiento, en la escala australiana para el síndrome de Asperger o de Atwood, el test para niños con síndrome de Asperger de Baron-Cohen, el inventario de criterios diagnósticos del Asperger de Samari y Bemer-Inaghi, criterios diagnósticos del DSM-4 que todavía los utilizamos, y el inventario CADI de la Universidad Estatal de Portland, Oregon. De estos también pueden ser, incluso deben ser llenados por maestros, porque son los maestros los que llevan el desarrollo del niño, también en cuanto a lo que es la socialización, lo que es el lenguaje y la parte académica, cómo se ve afectada por esos trastornos. Entonces hay un inventario de Samari y Bemer-Inaghi que generalmente lo mandamos a los maestros y el DSM-4 se le dejamos a psicología y el resto para el doctor. Y en el diagnóstico diferencial pues debe ampliarse hacia otros trastornos también como la esquizofrenia infantil, el mutismo selectivo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Que de hecho el DSM-5 ya considera como comorbilidad perfecta el TDA con el síndrome de Asperger.
Cuando hablamos de mutismo selectivo, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el niño tiene un desarrollo o de oralización perfecto, pero que solamente selecciona con quién quiere hablar. Y así puede pasar incluso con el niño con autismo de alto funcionamiento y el niño con el Asperger. Pueden tener una variable del mutismo, pero aquí no se llama autismo selectivo. El de Asperger sí se llama selectivo, que debe de hacerse una diferenciación, porque en estos casos se llama mutismo funcional, en el caso del autismo y del Asperger en general, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con el mutismo selectivo. Y para ver que sí, realmente estamos hablando de un mutismo funcional. Okay. Los abordajes terapéuticos son similares también a los del paciente con autismo, con la salvedad de que en este caso sí se incluye la psicoterapia. En el autismo no se incluye la psicoterapia por las formas de aprendizaje del niño, la forma de armar sus esquemas, donde el psicólogo puede perder su tiempo. Sin embargo, en los niños con Asperger es importantísimo. ¿Por qué? Porque este niño sí se deprime, el niño sí se angustia, el niño sí sabe que algo no está funcionando bien en él porque es diferente a los demás y tiende a la depresión, y la depresión severa. Este trastorno es el trastorno de mejor pronóstico de todo el espectro del autismo, ¿sí? Bien, nos quedamos ya con el último para terminar, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, donde se incluye el autismo atípico. ¿Y qué es esto? Esta categoría fue considerada por los que organizaron el DSM-4, no por los que organizaron el DSM-5. Ahí les echaron la culpa a los del DSM-4. Y se utiliza cuando existe una alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción social recíproca o de habilidades de comunicación verbal o no verbal, cuando hay comportamientos, intereses o actividades estereotipadas que no cumplen un diagnóstico generalizado de desarrollo específico como los que ya vimos. Y en los casos que no cumple los criterios de trastorno autista, ya sea por una edad de inicio posterior, por una sintomatología atípica o muy leve, o por todos los hechos a la vez, ¿verdad? Es decir, aquí se incluye todo aquello que no clasificó en los otros 4 y que sin embargo sí tiene las características de autismo, en la cual se calificaría como autismo atípico. La prevalencia es desconocida, sin embargo, en vista de que una gran variedad de manifestaciones de comportamiento autista pueden ser incluidas, se supone que esta incidencia debe ser muy alta. De esta, como es reciente, no hay todavía investigaciones formales que nos lleven a conocer una prevalencia exacta. Las causas hipotéticas también son las mismas que en el autismo, para ya no repetírselas, nada más las pasamos aquí. Los síntomas más reportados son trastornos de la conducta social. Aquí es donde viene la identificación, fíjense bien, por eso lo vamos a pasar. Importante. Es poco interés en la voz humana. El autista puede ignorarnos, puede escucharnos e ignorarnos. No nos va a ignorar solamente porque seamos una persona X, sino toda la voz humana directa la va a ignorar. Pero si es una grabadora o es una computadora, esa voz que arman o con esos decibeles que salen o tonos que salen de la computadora, hace caso. ¿Sí? Hace caso. Entonces aquí es muy importante porque si queremos una estrategia para que el niño nos pueda hacer caso, hay que usar grabadoras y no nos va a hacer caso, ¿sí? Entonces es algo bien importante que lo tengo así inclusive con otro tipo de letra. Muy bien, el trastorno de la comunicación no verbal, donde predomina lo que es la comunicación que le llamamos proto-imperativa y proto-declarativa, donde jalan hacia lo que quieren sin expresión facial, niegan con la cabeza y no participan en juegos imitativos. Trastornos en la comprensión del lenguaje, que va a depender mucho del retraso mental que tengan, pero sí pueden comprender instrucciones simples siempre que vayan acompañadas de apoyos gestuales. Trastornos en el desarrollo del lenguaje, que también hay ecolalia con los que hablan, hay inversión pronominal, hay lenguaje monótono sin expresión emocional. Bueno, en el anterior voy a tener una parte importantísima porque me podrán decir es que esto también lo hace el autista, pero aquí viene la clave de cómo lo vamos a identificar. Este niño nunca nos va a hablar con palabras completas, corridas, nos va a hablar, como dice aquí, telegráficamente, nos puede hablar con sílabas. ¿Cómo se hacían los telegramas, se acuerdan?
igual, corto. igual nos va a hablar con esto y esta es la clave para identificar un lenguaje también de una personita que tenga este tipo de trastorno. Habla como si estuviera haciendo un telegrama. A lo mejor ya los maestros nuevecitos no van a entender lo que eran los telegramas, decir que es un telegrama, ¿verdad? Pero, muy bien. Trastornos cognitivos que en general van a contar algunos de ellos con capacidades para algunas habilidades manuales, pero es muy difícil pues que puedan llegar a tener alguna habilidad. Y los que lo logran, que pueden tener una habilidad excepcional, son aquellos que tienen, por ejemplo, los síndromes de Savant, que tienen una habilidad específica para algo y en todo lo demás, nada, puros babies. Muy bien, los parámetros, los mismos también que se utilizan con autismo, por eso verán que decíamos que tenían afectaciones nucleares que podían ser manejados de manera similar, pero también son muy diferentes para el abordaje, como vamos a verlo en cápsulas subsecuentes. Bien, bueno, aquí lo que pueden ver son a mis maestros, a Ruth Falco, la autora del programa STAR, y a David Krug, el autor de las ASIEP 2 y ASIEP 3, que fueron de mis maestros de la Universidad de Portland. Bien, hasta aquí terminamos entonces esta cápsula. Yo les agradezco mucho, ojalá que sea de su interés y que les cause por ahí mucha inquietud y hagan muchas preguntas para contestarles. De hecho, sí, es muy interesante porque es una línea lo que divide a los diferentes trastornos, pues es entre el espectro autista, entre el autismo, entre el síndrome de Rett, sí, cada uno de los elementos que estuvimos viendo hace un momento, es una línea muy delgada la que los divide, entonces creo que como usted bien decía hace un momento, tienen que ser especialistas que realmente estén conectados con el autismo, los que puedan diagnosticar, los que puedan hacer alguna forma de atención, todo este tipo de manejos y situaciones, pues. Y qué padre que pueda compartirnos ya en cápsulas posteriores lo que todos estamos así como esperando ansiosamente, ¿no? Esta forma de manejo, la forma de evaluación, cómo los maestros tanto de educación regular como de educación especial e incluso padres de familia podremos dar información al especialista y viceversa, ¿no? El especialista regresarnos a nosotros información importante para el manejo adecuado con nuestros alumnos. Así es, para que el niño aprenda, que es lo principal. Doctor, pues muchas gracias por nuestro primer espacio, el autismo. Los esperamos en la siguiente cápsula. Recuerden, estamos en Twitter y en Facebook, Red Especial. Vamos a esperar todas sus dudas, comentarios, sugerencias en torno a este tema que es el autismo. Gracias.